Medio siglo azul y oro. Capítulo especial 5. Hola, hoy vamos a seguir con esta serie de capítulos especiales en donde estamos eligiendo el podio de los mejores en cada puesto y obviamente en cuanto a planteo táctico, en el puesto de arquero no había problema y tampoco en la línea de fondo, ya que históricamente Boca siempre funcionó con una línea de cuatro. Sin embargo, cuando se pasa al medio campo, aparece el problema que a lo largo de los últimos 50 años hubo diferentes variantes. Si se adoptara el clásico 4-3-3 que imperó casi universalmente en la primera parte y que aún hoy sigue siendo referencia para identificar las posiciones en el campo de juego, 4-2-6-3 en la defensa, 8-5-10 en el medio campo y 7-9-11 en el ataque, desmerecería a los diferentes planteos que aparecieron luego, como el 4-2-2-2 o para algunos 4-3-1-2, que tantos éxitos produjo, sobre todo con Carlos Bianchi como técnico. Para subsanar ese problema, discrecionalmente decidimos continuar esta selección de los mejores en cada puesto con la elección de dos mediocampistas cuya función principal era colaborar defensivamente con el equipo sin encuadrarlos en un número de camiseta o posición determinada. Por supuesto que cuando se habla de esta posición, sobre todo el número 5, sin lugar a dudas de la historia de Boca surge un ícono llamado Antonio Ubaldo Ratín, quien durante 14 años fue considerado y bautizado como el alma de Boca. Seguramente para todos los que lo pudieron disfrutar estaría en el tope de cualquier elección, pero al igual que Roma, Marzolini y otros tantos ídolos de esa época, el Rata queda fuera del universo de selección, puesto que, como se ha dicho repetidamente, el horizonte temporal son los últimos 50 años. Descartado Ratín, muy pocos de los que tienen edad suficiente como para haber visto a Marcelo Troviani en una cancha de fútbol no lo elijan como el mejor en esta clasificación. En las inferiores del club se hablaba tanto de él como de un crack que sin haber debutado en primera ni haber jugado ningún partido en tercera ni en cuarta, sino que desde la quinta división fue citado para jugar en la selección argentina. Un hecho histórico y posiblemente irrepetible. Dueño de una gran riqueza técnica y de un físico privilegiado, pisada, gambeta y potrero puro eran sus características. Inmediatamente después de haber jugado con la selección nacional, en noviembre del 73, el entonces técnico Rogelio Domínguez lo hizo debutar en la Bombonera como titular con 18 años y rápidamente Mandrake, que así le decían, se transformó en pieza clave del equipo. Con la llegada de Juan Carlos Lorenzo, continuó jugando, pero no encajaba del todo con la filosofía de juego del Toto, y entonces a mediados de ese campeonato metropolitano de 1976, toda su magia se fue al Elche de España, para después ser transferido al Real Zaragoza de ese país. Cabe mencionar que en ese entonces los grandes de Europa no se interesaban por jugadores argentinos, y así es como fenómenos como Mario Alberto Kempes, Miguel Ángel Brindisi o Enzo Ferrero fueron al Valencia, Las Palmas y Sporting de Gijón respectivamente, e incluso un talento como Carlos Babington, titular del seleccionado argentino en el Mundial 74, todo su periplo europeo lo transitó en el ignoto SG Wattenscheid 09 de la segunda división alemana. A principios de 1981, Trovini regresó a Boca, pero su fulgurante regreso fue eclipsado por la contratación de Diego Armando Maradona y luego por contraer una hepatitis que lo mantuvo mucho tiempo alejado de los campos de juego. La dramática situación económica por la que comenzó a atravesar Boca a partir de 1982 hizo que el club tuviera que desprenderse de él, partiendo a Estudiantes de La Plata, donde haciendo un tándem creativo fantástico con Alejandro Sabella y José Daniel Ponce, se consagraron bicampeones argentinos, Metropolitano 82 y Nacional 83. En materia de selecciones, fue titular en el equipo campeón del Torneo Esperanzas de Toulon de Francia, que en esos tiempos era una especie de Mundial Sub-23, y hasta que partió de Europa era indiscutido en el plantel de Menotti que se gestaba para afrontar el Mundial 78. Años más tarde integró el seleccionado dirigido por Carlos Salvador Vilardo, que obtuvo el Mundial de México 86, siendo entonces, junto con Tarantini, La Rosa y Ruggeri, uno de los 4 jugadores que surgidos de las inferiores de Boca salieron campeones mundiales, aunque curiosamente ninguno de ellos lo hizo mientras vestía la camiseta auriazul. Hubo que esperar casi 30 años para que en Boca apareciera alguien que hiciera recordar a Troviani. En diciembre del 2004, también con 18 años, Jorge José Benítez hizo debutar en primera a Fernando Gago. En poco tiempo, ya con el Coco Basile como técnico, Pintita deslumbró al mundo futbolístico con su exquisito manejo de balón y actitud para mostrarse siempre. Tanto es así que a fines de
2006, con solo 20 años, fue adquirido por el poderoso Real Madrid en 27,7 millones de dólares, convirtiéndose en el traspaso más caro de toda la historia de Boca. Junto con Ruggeri, son los únicos jugadores surgidos de las inferiores del club que llegaron a jugar en los merengues, aunque el Cabezón lo hizo habiendo pasado primero por otros clubes. En España, luego de una primera temporada aceptable, sus lesiones y la preferencia de sus técnicos, Pellegrini primero y Mourinho después, por otro estilo de jugador en ese puesto, lo alejaron del club de la capital española. Roma de Italia y Valencia de España fueron sus destinos, regresando a la Argentina para jugar en Vélez en febrero del 2013. Pasados 6 meses y después de 7 años, volvió a ponerse la camiseta del club que lo vio nacer. Estando en Boca, formó parte del plantel de la selección argentina que terminó siendo subcampeón del Mundial de Brasil 2014 y también en la Copa América de Chile de 2015. Antes de eso, en 2005, se había consagrado campeón con el sub-20 en el Mundial de esa categoría, llevado a cabo en Países Bajos, y en 2008 había integrado el equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. Luego de sufrir varias lesiones de gravedad, rescindió su contrato con Boca y se retiró de la práctica activa en 2020, nuevamente en Vélez. En contraposición de lo que puedan pensar que para esta posición en la cancha debe haber un picapiedras, por todos los puestos son ellos dos los que se quedan al tope del podio de los mejores volantes defensivos del último medio siglo. Postulándose a ser elegidos a continuación, hay dos que se ubican levemente por encima de los demás. Debido a sus números y a la importancia que tuvo con los distintos técnicos con los que actuó, uno es Sebastián Alejandro Battaglia. Proveniente también de la cantera boquense, debutó en primera a los 17 años en 1998 con Carlos García Camón como técnico y se retiró jugando un solo partido en el equipo campeón invicto del Torneo Apertura 2011, dirigido por Julio César Falcioni, luego de 313 participaciones y 24 goles. Gracias a ese último festejo, llegó a 17 trofeos ganados, siendo así el jugador con más títulos en toda la historia Xeneize. Mientras su físico lo acompañó, fue pilar en la estructura de todos los técnicos que lo dirigieron. El otro es Rubén José Suñé. ¿Quién no lo recuerda levantando la Copa Intercontinental en Alemania o batiendo Filiol con ese tiro libre inolvidable que definió el Campeonato Nacional de 1976 frente a River, uno de los más importantes de toda la historia boquense? Producto de las inferiores del club como Battaglia, el Chapa tuvo 2 etapas en Boca Juniors. La primera como marcador de punta derecho de 1967 a 1972, volviendo como número 5 de la mano de Juan Carlos Lorenzo en 1976, donde jugó hasta 1981, año en que se fue a San Lorenzo de Almagro. En total fueron 377 partidos, 36 goles y 8 títulos, los 5 del Toto, más 3 en su primera etapa. El club, en honor a su trayectoria, lo inmortalizó con una estatua en el Museo Xeneize. Habiendo elegido los que ocupan los 2 segundos lugares, si hubiera llegado más joven a la Ribera, el Pato José Omar Pastoriza lo llevó a Boca en 1988 con 34 años, seguramente por la calidad exhibida, el siguiente en la lista sería el señor Claudio Oscar Marangoni. Evaluando objetivamente sus condiciones, también podría ser el uruguayo Ariel José Krasowski. Y si hablamos justamente de grandes condiciones, por su éxito internacional posterior, difícilmente nos venga a la mente de muchos Juan Sebastián Verón. Por el contrario, si nos inclinamos por el lado, sobre todo del despliegue, Jorge José Benítez fue uno de los primeros en ganarse el aplauso de la gente por el desahogo que representaba para sus compañeros. Pero en eso, más que el chino, José Horacio Basualdo era quien parecía tener un pulmón adicional. El Pepe es uno de los pocos jugadores en el mundo que, al igual que Pancho Sá, salieron campeones intercontinentales vistiendo 2 camisetas distintas, Vélez Sarsfield en 1994 y Boca en 2000. En principio fue resistido por el público Xeneize, pero con esfuerzo se fue ganando el reconocimiento de los simpatizantes, conquistándolos definitivamente con su extraordinario desempeño en la final de la Copa Libertadores de América de 2000 en el Estadio Morumbi frente al Palmeiras de Brasil. Un ganador nato que poseía una gran capacidad para ver los espacios vacíos a cubrir y una excelente visión del juego, a tal punto que para Bianchi era el técnico dentro de la cancha. Puede ser cuestionable por muchos que no se termine eligiendo alguno de los otros nombrados precedentemente, pero es indudable que el Pepe José Horacio Basualdo tiene méritos suficientes como para ser él finalmente uno de los seleccionados. Y ya llegando al final, qué cruel puede ser que un ídolo de la parcialidad boquense como Blas Junta no termine estando dentro de los mejores en esta elección. Pero debemos recordar que hubo muchos otros que calaron también muy hondo en el corazón de la gente, como por ejemplo el colombiano Mauricio Alberto Serna. Con un estilo aguerrido de mucha marca, Chicho fue fundamental en el esquema de Bianchi, en el equipo ganador de todo en su primera etapa. Recordado por dejar todo en la cancha, por la importancia que tuvo en esa citada etapa tan brillante de Boca, Chicho finalmente termina siendo el último de los elegidos. De esta manera,
el podio de los mejores volantes defensivos queda definido: primeros, Marcelo Antonio Mandrake Troviani y Fernando Rubén Pintita Gago. Segundos, Sebastián Alejandro Bataglia y Rubén José Chapa Suñé. Y terceros, José Horacio Pepe Basualdo y Mauricio Alberto Chicho Serna.